En los instantes finales de su existencia terrenal, el Padre Pío dejó una huella imborrable en aquellos que lo seguían con devoción. Admirado y venerado por innumerables fieles, llevó en su propio cuerpo los estigmas de Cristo, soportando el dolor con una serenidad impresionante y una fe inquebrantable. Su vida estuvo enteramente dedicada a Dios, entregándose sin reservas, incluso en los momentos de mayor sufrimiento y prueba. Cada uno de sus gestos y palabras reflejaban su profunda conexión espiritual, y hasta sus últimos alientos fueron testimonios de su amor incondicional por la voluntad divina. En los días previos a su partida, en el año 1968, su estado de salud comenzó a deteriorarse a un ritmo alarmante. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, su espíritu seguía firme en su misión, negándose a abandonar sus responsabilidades espirituales. Continuó recibiendo confesiones, dedicando largas horas a la oración y transmitiendo consuelo a quienes acudían a él en busca de guía y fortaleza. Aunque era consciente de que el final estaba cerca, nunca permitió que el miedo se apoderara de su corazón. En un gesto cargado de simbolismo y devoción, solicitó que una imagen de San José fuera colocada junto a su celda, donde pasaba incontables horas en oración. Este acto fue interpretado por muchos como una súplica por la intercesión del santo patrono de la buena muerte, reflejando su deseo de partir de este mundo en paz y en gracia divina. El convento de Santa María de las Gracias, el hogar donde el Padre Pío vivió gran parte de su vida, se sumió en una atmósfera de profundo recogimiento en los días que precedieron su fallecimiento. Se respiraba un silencio solemne, casi como si la propia naturaleza estuviera rindiendo tributo al hombre que tantos corazones había transformado con su fe inquebrantable. Los frailes y seguidores que lo rodeaban sentían una sensación indescriptible, como si algo trascendental estuviera por ocurrir. Durante esas jornadas, el Padre Pío intensificó sus plegarias, elevando su mirada al cielo con una expresión de esperanza y entrega absoluta, seguro de que pronto se encontraría con el Creador. En sus últimas horas, en un gesto de humildad que caracterizó toda su existencia, pidió a sus superiores y hermanos en la fe que oraran por él. Aunque había vivido plenamente su vocación, en el umbral de la eternidad expresó su anhelo por la presencia de su madre terrenal, una añoranza que evidenciaba la humanidad detrás del santo. Durante la noche del 22 al 23 de septiembre, con su cuerpo debilitado pero su alma más fuerte que nunca, renovó sus votos religiosos, reafirmando su compromiso con Dios hasta el último suspiro. Con un rosario entre sus manos, sus labios pronunciaron con devoción sus últimas palabras: Jesús, María. En ese instante su espíritu se elevó, dejando atrás la fragilidad del mundo terrenal y entrando en la eternidad que tanto había anhelado. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, el Padre Pío experimentó una visión mística que marcó profundamente el desenlace de su camino espiritual. En ese momento sagrado, afirmó haber contemplado la presencia de dos madres, una revelación que muchos interpretaron como la Virgen María y su madre terrenal. Este episodio selló definitivamente su entrega total a la fe y le brindó una última confirmación de la misión que había desempeñado durante toda su vida. Su conexión con lo divino se manifestó de manera aún más evidente en sus últimos meses, cuando los estigmas que habían marcado su cuerpo durante medio siglo comenzaron a desvanecerse misteriosamente. Las heridas que antes sangraban en sus manos, pies y costado fueron cerrándose paulatinamente, dejando la piel completamente regenerada. Este fenómeno fue interpretado como un símbolo de la culminación de su sacrificio en la tierra. El 22 de septiembre de 1968, día en que celebró su última misa, el Padre Pío se encontraba visiblemente debilitado. A pesar de su evidente agotamiento, insistió en continuar con la celebración eucarística, demostrando una vez más su dedicación inquebrantable a Dios y a su comunidad. El templo estaba repleto de fieles, ya que en esa fecha se realizaba el Congreso Internacional de los Grupos de Oración, un evento de gran significado para sus devotos. Cada palabra que pronunciaba era recibida con una mezcla de emoción y tristeza, pues muchos percibían que aquel encuentro sería el último. Al concluir la ceremonia, su voz temblorosa se alzó con un mensaje de amor paternal hacia sus seguidores. Mis hijos, mis hijos. Con estas palabras llenas de ternura y entrega, se despidió de aquellos que lo consideraban un faro de esperanza y guía espiritual. Esa misma noche, consciente de que su partida estaba próxima, llamó a sus hermanos de comunidad para despedirse. Con humildad y sinceridad, les pidió perdón por cualquier dificultad que hubiera causado durante su vida.
mostrando incluso en sus últimos momentos la profunda bondad que lo caracterizaba. Ya en la madrugada del 23 de septiembre, con una serenidad conmovedora, renovó sus votos de pobreza, castidad y obediencia, reafirmando su devoción a la Virgen María y a San Francisco de Asís. Su tránsito hacia la eternidad se produjo de manera pacífica, rodeado de una atmósfera de plenitud espiritual. Su cuerpo parecía reflejar la paz que siempre había predicado, y quienes estuvieron presentes aseguraron haber sentido una presencia celestial en la habitación. El impacto de su partida fue inmenso. Más de 100,000 personas acudieron a su funeral para rendirle homenaje y despedirse de aquel que había marcado sus vidas con milagros, enseñanzas y una fe inquebrantable. Desde el cielo, helicópteros y aviones lanzaron pétalos de flores sobre la multitud congregada, en un gesto que simbolizaba la devoción que el mundo entero sentía por él. Su legado trascendió la muerte, pues, como él mismo solía decir, desde el cielo podré ayudarlos más que nunca en esta tierra. Sus palabras cobraron un significado aún más profundo tras su fallecimiento, ya que miles de testimonios afirman haber recibido su intercesión en momentos de dificultad. A pesar de la fragilidad de su cuerpo en aquellas últimas horas, el Padre Pío sorprendió a quienes lo acompañaban con su fortaleza interior. Durante esa noche hizo un esfuerzo por levantarse y caminar hasta la terraza del convento, como si quisiera mirar una última vez el mundo que tanto había amado y servido. Sin embargo, su débil condición le impidió permanecer de pie por mucho tiempo, por lo que tuvo que regresar a su habitación. Allí, con una voz cada vez más apagada, continuó repitiendo sin cesar las palabras que lo habían acompañado a lo largo de su vida: Jesús, María. Poco antes de partir, su mirada se posó en una fotografía que adornaba la pared. Al observarla con atención, preguntó quiénes eran las personas retratadas. Cuando le respondieron que se trataba de sus padres, él, con una expresión de asombro y devoción, afirmó con certeza que había visto a 2 madres. Ese momento, cargado de misterio y significado, fue la última manifestación de su conexión con lo divino antes de cruzar el umbral hacia la eternidad. El estado del Padre Pío se deterioró con una rapidez alarmante. Su cuerpo comenzó a debilitarse drásticamente. Sus manos temblaban. El frío se apoderaba de sus extremidades y su respiración se tornó cada vez más difícil. Un sudor helado cubría su rostro, y sus ojos, enrojecidos por el esfuerzo de cada inhalación, reflejaban tanto la lucha contra el dolor como la serenidad de quien ha entregado su vida a Dios. Ante la gravedad de la situación, llamaron con urgencia al médico, quien, tras una rápida evaluación, diagnosticó un severo episodio de asma bronquial. De inmediato, intentó estabilizarlo administrándole oxígeno y una inyección para aliviar su angustiante dificultad para respirar. Mientras tanto, sus hermanos de comunidad, conscientes de la inminencia del momento, se reunieron a su alrededor. En un acto de profunda fe, comenzaron a rezar en voz baja, elevando súplicas a Dios a través del Padre Nuestro y el Ave María. La atmósfera estaba impregnada de un recogimiento solemne, como si cada plegaria tejiera un puente entre la tierra y el cielo, acompañando al Padre Pío en su tránsito final. En medio de aquella escena conmovedora, el Padre Paolo, con un semblante de respeto y devoción, le administró la extrema unción. A pesar del debilitamiento de su cuerpo, el Padre Pío permaneció lúcido, plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Su mirada serena evidenciaba que aceptaba aquel momento con la misma entrega con la que había vivido toda su existencia. El frío de la muerte avanzaba inexorablemente por sus manos y pies, signos inequívocos de que el desenlace estaba cerca. Los médicos, en un último intento desesperado por prolongar su vida, inyectaron un medicamento directamente en su corazón, pero su organismo ya no tenía fuerzas para responder. Con el rosario aún firmemente sostenido entre sus dedos, continuó susurrando palabras de oración, repitiendo con voz cada vez más tenue el nombre de Jesús y María. Su respiración se hizo cada vez más leve hasta que, en un instante de absoluta quietud, sus labios dejaron de moverse. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío inclinó la cabeza y exhaló su último aliento, cerrando así una vida de sacrificio, fe y entrega absoluta a Dios. Las marcas que lo acompañaron durante 50 años desaparecieron con su partida, pero el misterio de los estigmas que recibió el 20 de septiembre de 1918 sigue siendo un tema de debate entre creyentes y escépticos. Aquellas llagas que surgieron en su cuerpo después de una noche de profunda oración y sufrimiento fueron interpretadas como un testimonio tangible de su unión con la pasión de Cristo.
Muchos lo vieron como una señal divina, mientras que otros intentaron encontrar una explicación científica. Sin embargo, más allá de cualquier teoría, el impacto espiritual de este fenómeno fue innegable, pues convirtieron al Padre Pío en un símbolo de santidad viviente. Desde su nacimiento el 25 de mayo de 1887, Francesco Forgione, quien más tarde sería conocido como el Padre Pío, mostró una sensibilidad extraordinaria hacia la espiritualidad. Desde niño, se sumergía en largos periodos de oración, a menudo perdiéndose en un silencio místico que lo conectaba con lo divino. Relataba haber escuchado voces celestiales y haber percibido melodías que nadie más podía oír. Su vocación era tan fuerte que, a pesar de su frágil salud, insistió en ingresar a la Orden de los Capuchinos, donde su vida estaría marcada por el sacrificio y la devoción absoluta. A lo largo de su vida enfrentó numerosas pruebas, incluyendo restricciones impuestas por el Vaticano. En un momento crítico, se le ordenó guardar silencio y se le prohibió ejercer sus funciones públicas. Este mandato representó una gran prueba de obediencia y humildad, pero él lo aceptó sin rebelarse, con la misma sumisión con la que siempre había seguido la voluntad divina. Aunque se le impidió celebrar misas en público, continuó su labor espiritual en privado, atendiendo a los fieles de manera discreta y ofreciendo su guía a quienes acudían a él en busca de consuelo. El Padre Pío no solo dejó un legado de fe, sino también un testimonio de resistencia espiritual frente a las adversidades. Pui osma sintenas su vida, marcada por el sacrificio y la entrega, continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, que encuentran en su ejemplo una fuente inagotable de fortaleza y esperanza. El Papa Juan Pablo II, quien tuvo un encuentro personal con el Padre Pío en 1947, desempeñó un papel clave en el reconocimiento de su santidad. Su profunda admiración por la vida y obra del fraile capuchino lo llevó a impulsar su beatificación en 1999 y, 3 años más tarde, su canonización en 2002. Si bien los estigmas fueron una señal visible de su unión con Cristo, lo que verdaderamente cautivó a miles de fieles fue su inmenso amor por Dios y su inquebrantable dedicación a servir a la humanidad. Su compasión, su entrega a los enfermos y su don para consolar a quienes sufrían, lo convirtieron en una figura de devoción mundial. Desde temprana edad, el Padre Pío manifestó una sensibilidad espiritual extraordinaria. Relataba haber tenido visiones divinas y afirmaba comunicarse con Jesús, la Virgen María y los ángeles. Para él, estas experiencias eran algo natural y formaban parte de su vida cotidiana. Sin embargo, su conexión con el mundo celestial no estuvo exenta de desafíos. Con la misma frecuencia con la que sentía la presencia divina, también era atormentado por el maligno. El demonio lo atacaba de múltiples formas, tanto física como espiritualmente, intentando quebrantar su fe. En los momentos de mayor angustia, recurría a su ángel de la guarda, quien, según sus propias palabras, acudía en su auxilio para reconfortarlo y fortalecerlo en la lucha contra las fuerzas del mal. Las pruebas que enfrentó no fueron solo espirituales. A lo largo de su vida padeció numerosas enfermedades que pusieron a prueba su resistencia física y mental. Desde fiebres extremadamente altas hasta bronquitis severas, su salud siempre fue frágil. Además, el dolor constante de los estigmas representaba un sacrificio adicional que soportó con paciencia y resignación. En 1904, su estado de salud se deterioró a tal punto que se vio obligado a regresar a su pueblo natal, Pietrelcina, para recibir cuidados y recuperar fuerzas. Sin embargo, su espíritu misionero no le permitía permanecer inactivo. En 1916, cuando su salud mejoró levemente, se estableció definitivamente en San Giovanni Rotondo, donde pasaría el resto de su vida. Allí, a pesar del sufrimiento físico, continuó su labor espiritual incansablemente, recibiendo a miles de fieles en busca de consuelo, dirección y milagros. Para el Padre Pío, la vida cristiana era una lucha constante entre la carne y el espíritu. Una batalla que todo creyente debía enfrentar con valentía y determinación. Estaba convencido de que las tentaciones eran una realidad ineludible, pero también creía firmemente que la perseverancia en la oración y la confianza absoluta en Dios eran las armas más poderosas para resistir las adversidades. Su convicción fue puesta a prueba en múltiples ocasiones, especialmente cuando enfrentó persecuciones y censuras dentro de la propia iglesia.
A pesar de las restricciones impuestas y las dudas que algunos sectores eclesiásticos manifestaron sobre sus dones espirituales, nunca se apartó del camino de la fe ni dejó de cumplir con su misión de guiar a las almas hacia la salvación. Uno de los acontecimientos que reafirmó su creencia en la justicia divina fue la aparición de Nuestra Señora de Fátima a los 3 pastorcitos en 1917. En aquellas revelaciones, la Virgen mostró la visión del infierno y sus tormentos, advirtiendo sobre la urgencia de la conversión y la oración. Estas enseñanzas reforzaron en el Padre Pío la certeza de que el mal existía y que la única forma de combatirlo era mediante una vida de santidad. Su propia existencia fue un reflejo de esa lucha espiritual. No solo soportó ataques físicos y espirituales del maligno, sino que también enfrentó cuestionamientos y restricciones por parte de la Iglesia, especialmente en lo relacionado con el misterio de sus estigmas. Durante ese periodo de pruebas, encontró en la Escritura una forma de continuar su labor pastoral. A través de cartas dirigidas a sus seguidores y a su director espiritual, compartió sus experiencias y enseñanzas, ofreciendo orientación a quienes buscaban fortalecer su fe. En una de sus cartas, fechada el 20 de diciembre de 1910, expresó con angustia: «Me encuentro en las garras del demonio, que intenta arrancarme de los brazos de Jesús». Sin embargo, su espíritu jamás se doblegó. A pesar de las pruebas, reafirmó su decisión de no dejar de rezar ni por un instante. Su testimonio sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo, recordándonos que, con oración y confianza en Dios, es posible superar cualquier adversidad y caminar con firmeza hacia la santidad. En una carta escrita el 25 de junio de 1913, el Padre Pío dejó plasmada su angustia ante un cuestionamiento que lo atormentaba. ¿Por qué Dios permitía que el demonio tuviera tanta libertad para atormentar a las almas? A pesar de la desolación que sentía en aquellos momentos de lucha espiritual, reafirmó con firmeza su decisión de jamás apartarse del camino de Dios. Para él, una de las estrategias más peligrosas del maligno era sembrar la duda en el corazón de los creyentes, haciéndolos sentir abandonados por el Señor. Resistir esa tentación era, sin duda, uno de los mayores desafíos en su camino de santidad. El 9 de mayo de 1915, en otra de sus cartas, describió la ferocidad de los ataques del demonio con una imagen estremecedora: leones rugiendo, listos para devorarme. Sin embargo, dejó en claro que, en medio de esas pruebas, la confianza absoluta en Dios era la única fortaleza capaz de sostener el alma y protegerla de la desesperación. La vida del Padre Pío fue un testimonio viviente de esta lucha constante entre el bien y el mal, pero también una prueba irrefutable de que la fe podía superar cualquier adversidad. A pesar de los sufrimientos físicos y espirituales que lo acompañaron durante toda su vida, nunca se apartó de su misión pastoral. La oración y la confesión fueron pilares fundamentales de su vocación. Pasaba incontables horas en el confesonario, escuchando a los fieles, guiándolos espiritualmente y ayudándolos a encontrar el camino de la redención. Su dedicación era tal que, muchas veces, su salud se vio afectada por el agotamiento, pero jamás se permitió descansar mientras hubiera almas necesitadas de orientación y perdón. Su amor por el prójimo no solo se reflejaba en su labor espiritual, sino también en acciones concretas de caridad. En 1956, con un profundo sentido de compasión por los enfermos y los más necesitados, fundó la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital destinado a brindar atención médica con el más alto nivel de humanidad y misericordia cristiana. Esta obra, que aún hoy sigue en funcionamiento, representa el legado tangible de su compromiso con la caridad y el servicio a los demás. El Padre Pío siempre promovió con fervor la oración del Rosario, convencido de que la Virgen María era la mediadora por excelencia entre los cristianos y su Hijo Jesucristo. En su enseñanza insistía en que, en los momentos de mayor dificultad, los fieles debían recurrir a la Madre Celestial, pues su intercesión era un refugio seguro contra las tormentas del alma. Su devoción mariana era tan intensa que, en muchas ocasiones, recomendaba rezar el rosario no solo como una práctica piadosa, sino como un arma espiritual de protección y fortaleza. A pesar de su profunda conexión con Dios, también enfrentó periodos de intensa prueba interior, lo que en la tradición cristiana se conoce como la noche oscura del alma. En esos momentos experimentaba un profundo sentimiento de vacío y abandono, una purificación espiritual que lo acercaba aún más a la voluntad divina.
No obstante, incluso en esos episodios de sufrimiento interior, jamás perdió su humildad. Con total obediencia, aceptó todas las decisiones de sus superiores eclesiásticos, incluso cuando éstas lo privaron de celebrar misas en público o de recibir a los fieles. A lo largo de los años, se le atribuyeron numerosos dones extraordinarios, entre ellos la bilocación. Diversas personas aseguraban haberlo visto en distintos lugares al mismo tiempo, mientras él permanecía en oración en su celda. Estos testimonios fueron documentados por creyentes y sacerdotes que, sin poder explicarlo racionalmente, daban fe de estos eventos milagrosos. Este tipo de manifestaciones, sumadas a los innumerables milagros asociados a su intercesión, contribuyeron a su canonización en 2002 por el Papa Juan Pablo II, consolidando su lugar como uno de los santos más venerados del siglo XX. Otro aspecto que generó gran impacto en su legado fueron sus profecías. Entre ellas, la de los 3 días de oscuridad se convirtió en una de las más comentadas. Según su visión, la humanidad atravesaría un periodo de tinieblas absolutas, un tiempo de purificación donde solo aquellos que permanecieran en oración y en gracia divina lograrían resistir. Ante este anuncio, exhortó a los fieles a prepararse espiritualmente, destacando la importancia de la fe, la penitencia y la confianza en Dios. Su mensaje sigue vigente hoy en día, recordando que, sin importar cuán oscura sea la noche, la luz de Cristo siempre prevalecerá. El Padre Pío describió los 3 días de oscuridad como un periodo de purificación y prueba, pero también como un tiempo de esperanza para aquellos que se mantuvieran firmes en la fe. Según su visión, este acontecimiento traería consigo grandes dificultades, por lo que aconsejó a los fieles a resguardarse en sus hogares, cerrando puertas y ventanas para evitar cualquier influencia externa. También recomendó encender velas bendecidas y dedicar esos días a la oración profunda, especialmente mediante el rezo del Santo Rosario. Para él, esta práctica no solo era una fuente de protección, sino también un acto de confianza absoluta en la misericordia divina. Más allá del temor que esta revelación pudiera generar, el mensaje central del Padre Pío era uno de serenidad y confianza en Dios. Aseguraba que aquellos que vivieran en gracia y permanecieran en oración serían resguardados de todo mal. Consciente de que la bondad cristiana debía extenderse a toda la creación, también enfatizó la importancia de cuidar a los animales durante los tiempos difíciles, recordando que la compasión y la caridad no debían limitarse solo a los seres humanos. La magnitud de los eventos descritos en sus visiones es impactante, y sus palabras siguen resonando como un llamado a la conversión y la preparación espiritual. A lo largo de su vida exhortó constantemente a la humanidad a vivir en estado de gracia, a fortalecer su relación con Dios y a enfrentar los desafíos de la existencia con fe inquebrantable. Creía que, más allá de cualquier prueba o tribulación, la confianza en la justicia y la misericordia divina era la clave para atravesar cualquier adversidad. El legado del Padre Pío continúa vivo, guiando e inspirando a millones de fieles en todo el mundo. Su ejemplo de humildad, sacrificio y amor por los demás sigue siendo una fuente de consuelo y orientación para quienes buscan un camino de fe. Incluso después de su muerte, su presencia se siente en la devoción de sus seguidores y en los innumerables testimonios de personas que han experimentado su intercesión. San Giovanni Rotondo, el lugar donde pasó gran parte de su vida y llevó a cabo su misión pastoral, se ha convertido en un centro de peregrinación de alcance internacional, atrayendo a creyentes de todas partes que buscan su protección y guía espiritual. Si la historia del Padre Pío tocó tu corazón o fortaleció tu fe, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Esto nos ayuda a seguir trayendo contenidos que inspiren, fortalezcan y renueven la espiritualidad. Y si quieres seguir profundizando tu fe y descubriendo más historias de devoción y milagros, te invito a ver el siguiente video que ya está en tu pantalla. Nos vemos allí.